Mi nombre es Valeria Latini, les voy a hablar sobre el caso del mayor fraude de los años 90 de la empresa Cendant Corporation. Soy estudiante de Relaciones Industriales y estoy cursando la materia de Matemática Financiera. 1997, en octubre. Esta era una empresa proveedora estadounidense de servicios comerciales, principalmente dentro de las industrias de viajes y bienes raíces. Nace de la unión de dos empresas llamadas Cook International y Hospitality Franchise Services. Ambas empresas eran muy adquisitivas. Cabe destacar que Cook International utilizaba prácticas contables y engañosas para inflar sus ganancias. Después de dicha fusión, la gerencia de Cook, que era dirigida por Walter Forbes, asumió y continuó estas prácticas en la nueva corporación Cendant. A finales de 1997, el precio de las acciones de Cendant subió. La empresa utilizaba el método de combinación de intereses para consolidar los estados financieros. Dentro de todo, es importante rescatar que existen marcas reconocidas que pertenecen a dicha empresa. La primera, Century 21, que es una empresa de inmobiliaria, Windham Hotel y Resorts, que es una franquicia hotelera, y eBookers, que es una empresa que ofrece servicios de viaje. Cabe destacar que cuando hablamos del fraude financiero nos referimos a una persona que priva de su dinero y capital o de otra manera daña la salud financiera de una empresa u organización, por medio de prácticas engañosas, confusas o ilegales. Este hecho es un hecho penado por la ley. En el caso específico de la empresa Cendant Corporation, es considerado como un fraude interno. Consistió en la apropiación indebida de bienes o recursos mediante engaños, gestiones falsas, desvíos malintencionados con delitos llevados a cabo por los empleados de la organización. Se aprovecharon de su puesto de trabajo para manipular datos o sistemas en su beneficio. Además, estamos hablando de un fraude multimillonario con una pérdida enorme de millones de dólares, a causa de la falsificación de documentos financieros, a su vez el hecho de inflar los precios de las acciones y engaños hacia futuros inversores. Cabe destacar que este caso fue procesado en los años 90 en los Estados Unidos y fue uno de los más importantes porque fue el mayor fraude financiero y multimillonario de dicho año. El caso de Cendant Corporation. En abril de 1998, Cendant Corporation descubrió irregularidades contables masivas que borraron $13.000 millones de la capitalización del mercado de la compañía. Según investigaciones del Comité de Auditoría de Cendant Corporation, los ejecutivos del Cook International utilizaron métodos contables creativos para inflar las ganancias antes de los cargos de $500 millones durante 3 años. Los errores de esto representaron 200 millones adicionales al escándalo que involucró a 17 de las 22 unidades de negocio de la empresa. Un comité de auditoría establecido de la Junta de Cendant Corporation inició una investigación y descubrió que el antiguo equipo de gestión del Cook International, incluidos sus altos ejecutivos Walter Forbes y Keith Shelton, habían sido fraudulentamente preparados para dar declaraciones falsas durante varios años. Cuando este informe se publicó, el daño resultante al valor del mercado de la empresa fue aproximadamente $14.000 millones hacia abajo, con sus acciones cayendo en un máximo. La compañía, luego de la presidencia de Forbes, se percató que este arrastraba una década de fraude contable, siendo así el mayor fraude registrado hasta el momento en los años 90 en los Estados Unidos. El caso de Cendant fue el primero de la serie de escándalos financieros que salpicaron la economía estadounidense en los últimos años. Los principales actores de la empresa que resaltaban ante el caso era el fundador Henry Silverman, conocido por su papel en la construcción de dicha empresa. Esta fue una empresa de servicios comerciales multimillonaria que proporcionó alquiler de automóvil y servicios de agencia de viajes y bienes raíces, y también fue el mayor franquiciado de hoteles a nivel mundial. Al cabo de los años, luego de un largo periodo, Silverman decide reducir su participación en la empresa, quedando como director Walter Forbes. Este fue conocido como el culpable del gran fraude de Cendant Corporation. Fue procesado por la Fiscalía Federal y declarado culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores y los cargos de hacer declaraciones falsas cuando era director ejecutivo de la década de 1990. Aparte, en su empresa predecesora Cook International. Caso de Forbes. Los principales cargos de fraudes que se le otorgaron a Walter Forbes se basaban en la falsificación de documentos financieros para defraudar a la cooperación,
También el hecho de inflar sistemáticamente los precios de las acciones. Estamos hablando que Walter Forbes infló las cifras en $500 millones en los informes financieros de la empresa y a su vez logró convencer a los inversores de Wall Street de que invirtieran con la esperanza de él beneficiarse. Sin saberlo, muchos estadounidenses invirtieron en las acciones, cuya trayectoria aparentemente era ascendente. Cuando los investigadores revelaron la estafa, las acciones se desplomaron en $14.000 millones. La mayoría de los inversores sufrieron enormes pérdidas en el escándalo. Forbes fue juzgado por defraudar a Cendant Corporation por millones de dólares. Cabe destacar que el caso de fraude de la década de 1990 en los tribunales judiciales estadounidenses fue el que más impacto negativo tuvo. En los cargos de Forbes fue acusado por fraude de valores bursátiles al inflar los precios de las acciones del mercado. Este aceptó un alegato por falsificar estados financieros como directores ejecutivos de la desaparecida Cook International y a su vez de los primeros años de Cendant Corporation. Forbes y su ex vicepresidente Kirk Shelton fueron declarados culpables de los crímenes cometidos. La reducción de la gran deuda que se había causado. Para reparar dichos daños, durante años la empresa vende diferentes negocios por millones de dólares. En 2001, Cendant Corporation estaba nuevamente en modo de adquisición. Es así como en 2005 ocurre la ruptura de Cendant dividiéndose en 4 compañías, separadas y enfocadas respectivamente en hoteles, bienes raíces, servicios de agencia de viaje y alquiler de autos. Silverman dijo que la ruptura mejoraría el valor para los accionistas al permitir que el mercado reconociera mejor el valor de los negocios de componentes de Cendant. Este caso tiene relación financiera ya que se habían realizado unos ajustes superiores a los estados financieros trimestrales. Las reservas de fusión estaban exageradas. Las reservas de cancelación de membresía fueron exageradas. Aquí es donde vemos cómo Forbes infló las acciones, lo cual significó una forma de capitalizar acciones fraudulentas que involucraron la inflación en el precio de una acción comprada barata mediante la manipulación o falsificación de información para poder venderla a un precio más alto. Una vez que el dirigente del esquema vendiera sus acciones sobrevaloradas en el precio, este precio caería y los inversores perderían su dinero. Además, los inversionistas fueron estafados con promesas de inversión mediante la renta variable, es decir, invertían en una mezcla de activos, objetos de inversión, por valores de mercado de dinero y del mercado de capitales dependiendo de la estrategia de la sociedad. La inversión será el enfoque de plazo e incertidumbre, pero generalmente van desde un mediano plazo hasta un largo plazo. Gracias.